y estas limitan estos tipos de patios a dimensiones muy escasas o simplemente optan por no colocar estos espacios. Por esta razón se llega a obtener casas en una sola fachada con vistas hacia la calle y que se encuentran mal orientadas, por lo tanto no tienen iluminación natural. Ya. En el punto 19 tenemos, la repartición de las construcciones de uso colectivo dependiendo de la habitación es arbitraria. Este punto da solución a la necesidad de los habitantes a tener en sus alrededores próximos instituciones que representen un beneficio para una vida saludable. Entre ellos tenemos instituciones médicas, guarderías, centros educativos, espacios culturales y de dispersión, que sirven como un beneficio a la comunidad siempre y cuando sean ubicados de forma adecuada dentro del trazado urbano. Actualmente podemos ver que esto es un poco erróneo, ya que en la zona urbana siempre tenemos todas las instituciones a disponibilidad, pero en la zona rural esto no es así. Esto es muy escaso y se encuentra muy alejado de las residencias de los habitantes. Ya. En el punto número 20 tenemos, las escuelas en particular se hallan frecuentemente situadas en vías de circulación y demasiado alejadas de las viviendas. Este punto se alusiona al hecho en el cual por lo general los centros educativos están mal situados dentro del complejo urbano. Por lo general se encuentran lejos de las residencias en vías de circulación vehicular, lo que pone principalmente a los niños y adolescentes en un alto riesgo. De igual manera, dichos centros solo impartían instrucción básica, lo que priva al estudiante de una formación académica completa. En esto igual nos podemos situar más en la zona urbana, ya que aquí suele haber escuelitas o centros educativos, pero muy, muy alejados de las residencias de los estudiantes, lo que en parte es bueno porque los ayuda a formarse académicamente, pero también es un poco perjudicial porque tienen que recorrer grandes distancias y eso es muy, muy peligroso. Entonces, aquí podemos ver igualmente en la película, la escuela justo situada, como nos dice, al lado de la vía de circulación vehicular, lo que es peligroso igualmente para los niños. Ya. En el punto número 21 tenemos, los suburbios se ordenan sin plan alguno y sin vinculación normal con la ciudad. Aquí nos referimos a las poblaciones que son socialmente excluidas de la zona urbana. Dichas poblaciones se constituyen por la clase baja que está destinada a sufrir numerosas miserias. Se constituye como un error urbanístico que se ha ido expandiendo de forma irremediable a través de los años y que cada vez es más extenso, sobre todo en poblaciones latinoamericanas con un mayor índice de pobreza. Igualmente en la película podemos observar cómo la clase baja está totalmente aislada del sector urbano de la ciudad. Entonces, igualmente aquí en nuestro país podemos ver eso también, ¿no? Las ciudades urbanas que tienen todos los recursos necesarios y también tenemos el sector más rural, a veces los asentamientos ilegales que se expanden cada vez más. En el punto número 22 menciona que los barrios suburbanos no son a menudo sino una aglomeración de casuchas y la vialidad indispensable es difícilmente rentable. Esto se refiere a que las casas estaban mal construidas, mal edificadas, estaban conformadas por planchas deterioradas, sus cobertizos eran una mezcla de varios materiales y podemos mencionar que los suburbios prácticamente son lo contrario a las grandes ciudades. Estos están aferrados a las grandes vías de acceso por sus pequeños callejones, como lo podemos ver en la imagen de la película. En gran parte de la película se observa, ¿no?, cómo se recorre varias distancias para llegar a lo que son estos poblados suburbanos y incluso hacen que la circulación en esta especie de barrio sea un poco más peligrosa. En el punto número 24 menciona que los barrios de habitación ocupen en adelante los emplazamientos mejores en el espacio urbano, sacando partido de la topografía, teniendo en cuenta el clima y disponiendo del asoleamiento más favorable y de áreas verdes adecuadas. Varios factores deberían concurrir a mejorar la vivienda. Hay que buscar siempre simultáneamente las mejores vistas, el aire que sea un poco más salubre, teniendo en cuenta también los vientos, las visuales y espacios mejor orientados. Por último, hay que utilizar las superficies verdes, o si es que en un caso faltan, se puede llegar a crear. Y si están deterioradas, también se los puede reconstruir. El punto número 25 menciona que la determinación de las zonas de habitación sea dictada por razones de higiene. Un punto muy importante es el tema de las habitaciones, las cuales deben tener lugar privilegiado en la ciudad.
Si es necesario, hay que destruir ciertas zonas de la misma ciudad que ocupan estos lugares, y en el caso de construcciones patrimoniales hay que actuar con prudencia, ya que en muchos casos esto no se puede tocar. Conjuntamente el tema de la higiene, al encontrarse edificios situados en puntos principales o importantes, esto garantiza un mejor estado sanitario, como se observó a lo largo de la película Mi Tío, en el cual en los barrios suburbanos la higiene no era tan buena que en los barrios que estaban en las ciudades, ¿no? En barrios principales, el estado sanitario era un poco más aceptable. Bien, en el punto 26, que las densidades razonables sean impuestas según las formas de habitación propuestas por la naturaleza misma del terreno. Esto se refiere a que no se puede construir sin primero haber hecho un estudio y un análisis del crecimiento poblacional. Es por eso que la densidad poblacional se debe dictar por las autoridades. Esto es con el fin de no descontrolar el desarrollo de un territorio, punto que no se ha cumplido, porque es por ello que también hemos generado la sobrepoblación alrededor de casi todo el mundo. Es por eso que la idea es cifrar el número en relación a la población y a dimensión de un terreno, para así valorar la densidad, y con ello se evalúa si la ciudad debe ampliarse o reducirse. En el punto 27, que se fije un mínimo de horas de asolamiento por cada vivienda. He puesto esta imagen que, bueno, se puede ver que en realidad la casa de los que son más acomodados, pues aprovechan realmente la luz del día. También este punto hace referencia a que el estudio del asoleamiento, puesto que el sol es quien dicta salud o enfermedad, y en el caso de las viviendas, este es el factor propicio para que el habitar sea, a medida de lo posible, una condición natural. También es por ello que se debe construir con una proyección de que al día mínimo deben llegar 2 horas de luz solar. En el punto 28, que la alineación de las habitaciones a lo largo de vías de comunicación sea prohibida. Esto hace referencia a que el tránsito vehicular, y creo que ya se lo habló antes, debe separarse de las viviendas o de las casas. Esto debido al peligro, al ruido, al smog, al polvo y todo aquello relacionado con los autobuses, transvías, en sí, transportes en general. Además, no debe mezclarse con el peatón, para que el peatón también tiene que destinar una zona en la que él pueda transitar. Dentro del punto 29, que se tenga en cuenta los recursos técnicos modernos para construir habitaciones altas. Esto hace referencia también a que al construir hacia más pisos, pues esto mejora lo que serían las visuales, ya que esta sería más agradable, tendría el aire más puro, mejor exposición al sol. Deben tomarse también en cuenta estos aspectos para así nosotros generar lo que es una satisfacción en la técnica constructiva. En el punto 30, que colocadas a gran distancia una de otra, liberen el suelo en favor de amplias áreas verdes. Esto sería con el fin de no agravar en realidad al malestar existente dentro de las ciudades, dentro de casas vecinas. Es decir, deben haber un espacio para las instalaciones colectivas que se dan entre estos dos espacios, y en las construcciones de gran altura, ya que de esta forma nosotros generaríamos seguridad y también este espacio de área verde para recreación. Gracias, eso sería todo. Muy bien, este grupo ha hecho un análisis muy minucioso y me encanta cómo le contextualizaron con la película. Creo que incluso la película les dio el escenario perfecto para entender, y eso es a la mayoría de grupos. Antes de que me olvide, ya les abrí en la plataforma la pestaña de la Carta de Atenas. Ahí está nuevamente el documento que les he compartido por WhatsApp, que fue mucho más rápido para hacer este trabajo. Y ahí está la tarea, que es: todo el mundo tiene que hacer un mini resumen chiquitito de la Carta de Atenas, de los 4 puntos, o sea, ya apropiándose ustedes de los puntos. Quisiera, cuando hago este ejercicio, yo les doy estos puntos y hay como que en la lectura 2 partes. Uno que es lo que pasa, y luego dice algo con lo que se debe exigir.
Entonces, yo siempre hago como que una lectura del discurso político por portarme como que abogado del diablo y empezar a desmenuzar realmente algo que a veces uno no se da cuenta cuando le cuentan estas planificaciones o estas imposiciones políticas, por decirlo así. Siempre le voy a ver yo el punto económico y político, porque siempre estos discursos no tienen realmente, no son peritas en dulce, sino que realmente tienen algo, un mensaje atrás que tiene que responder a algo. Y ese algo siempre va a ser la búsqueda de capital. Entonces, en primera instancia, voy a dibujar la ciudad. Una ciudad cualquiera tiene el perímetro, si me están viendo, no brilla mucho. Bueno, si no, ahí vemos. Normalmente los centros estaban realmente desordenados y tuburizados. Estábamos hablando que incluso hay un problema de que el campo vino a la ciudad y hay un incremento y una mortalidad del 20%. Normalmente con el coronavirus estamos hablando de una mortalidad del 6%, que ya es bastante, o sea que el 20% era extremadamente fuerte. Y las casitas que eran, antes había la casa típica que tenía cuartos aquí, cuartos acá, como las casas patio. Era la casa, pero se convirtió cada cuarto en un departamento. Incluso se hicieron subdivisiones en esa época por la cantidad de gente que vino a la ciudad. Cada casita tenía una subdivisión, entonces había dormitorios que eran subdormitorios, por entenderlo así, y recibían a la gente. Entonces había una cantidad de gente, lo que sus compañeras me dijo muy bien, los tuburios. O sea, la gente estaba totalmente hacinada. Esa época no tenía alcantarillado. ¿Cuál era el alcantarillado? Era un canal en la mitad de la acera donde se echaban las aguas, donde se echaba lo de la vasenilla. ¿Han oído el término en México, aguas, aguas? Es porque iban a lanzarlo de la noche de la vasenilla a la calle y hay que irse de ahí porque si no le cae encima. Entonces, eso es el aguas, aguas en realidad. Entonces, imagínense la insalubridad, no había agua potable, o sea, había un montón de procesos, tenía